Antes de hablar de Vida en las profundidades o de la novela de ficción Viaje al centro de la Tierra, escrita por el francés Julio Verne en 1864, tenemos que remitirnos al nacimiento del planeta Tierra, hace aproximadamente 4.550 millones de años. La Tierra, del latín terra, diosa romana, similar a Gea, diosa de la fertilidad, surge después del Big Bang. La gran explosión interestelar, en la que se formó una masa enorme en forma de disco protoplanetario, compuesta de polvo y gas como consecuencia de los residuos de la creación de nuestro Sol y mediante un proceso de acreción, término que se utiliza para nombrar el crecimiento de un cuerpo planetario por agregación de cuerpos menores, emerge la Tierra. La capa exterior fundida se enfrió hasta formar una cubierta sólida y con la desgasificación de la corteza y la acción volcánica se produjo una primigenia atmósfera. La condensación de vapor de agua, junto con el hielo y el agua líquida, aportada por los asteroides, cometas y objetos que sin cesar caían en la Tierra, produjeron los océanos. A lo anterior hay que sumarle un joven sol y tenue, 70% del resplandor actual, así como una mezcla de gases de efecto invernadero que elevaron la temperatura evitando que los océanos se congelaran. Todo complementado por el establecimiento del campo magnético que no ha permitido que la atmósfera sea arrastrada por el viento solar. Más tarde, se inicia un crecimiento de la corteza terrestre, continental y oceánica, apareciendo el primer supercontinente Rodinia, hace poco más o menos 1.100 millones de años. De acuerdo a la teoría tectónica de placas, donde se explica que la superficie de la Tierra tiene desplazamientos a una velocidad de 2.5 centímetros por año, Rodinia dará paso a un nuevo continente llamado Pagnotia hace unos 540 millones de años, el cual también se fragmentará surgiendo Pangea, alrededor de 300 millones de años, quien se sigue deslizando y ha formado los continentes actuales. En la novela Viaje al centro de la Tierra, Verne nos llevará paso a paso para que nosotros mismos podamos descubrir las entrañas de nuestro planeta. Para tal fin, se ha valido de un pergamino, encontrado por casualidad por Otto Lidenbrock, profesor de mineralogía, residente de Hamburgo, Alemania, en un libro muy antiguo. El arcaico papel describe cómo llegar al centro de la Tierra, pero antes el catedrático debe descifrarlo ya que está escrito en rúnico, caracteres que utilizaron los islandeses desde que fueron inventados por el dios nórdico Odín. Siempre es interesante conocer el entorno que hay alrededor de una productividad humana. En este caso, pues si tiene que ver con la creatividad, mejor. Para el caso de la novela de Julio Verne, que fue en el año 1864, pues habría que ubicarnos en que estamos después del siglo XVIII, un siglo en el que, el XVIII, en el que se hicieron grandes descubrimientos. Simplemente en Inglaterra fueron más de 104 descubrimientos importantes que aún seguimos disfrutando de ellos y perfeccionándolos, y en particular uno muy importante que fue la máquina de vapor. Esa máquina de vapor que lleva al barco de vapor en 1804, después a otros instrumentos de vapor que se dan en 1817, en 1814, pues al descubrimiento también y uso ya del telégrafo, al descubrimiento del teléfono, después de que publica Julio Verne, pero ya toda esta historia. Pero algo muy importante también fue el siglo de la física, de la geografía. Me refiero a las leyes de la termodinámica, a este científico tan importante que fue Kelvin, que nos habló del calor, de la temperatura. Con todo este conocimiento, pues seguramente Verne imaginó muchísimas cosas. Y todos estos elementos seguramente contextualizaron su interés por conocer más sobre el planeta, pero profundizar un poquito más en lo que era la Tierra en sí, el centro de la Tierra, ¿no? Ha de haber sido pues de gran interés. El siglo en sí pues destacaba también una enseñanza ya positivista, entonces había que confirmar este conocimiento por un método más analítico que meramente explicativo, y esta teoría positivista permeó a todas las áreas, pero para Verne seguramente pues le motivó a su imaginación de una manera muy importante.
Después de innumerables enojos por parte del profesor Lidenbrock, porque no puede traducir el criptograma, Axel, su sobrino, da con la clave, mostrándose el siguiente texto. Desciende al cráter del Yóculo de los Neffels, por donde la sombra del Scartaris llega a acariciar antes de las calendas de julio, audaz viajero, y llegarás al centro de la Tierra, como he llegado yo. Arne Sagnussen. El entusiasmo invade a Lidenbrock, que presto decide ir tras los pasos de Sagnussen, obligando a su sobrino Axel a que lo acompañe. Este no se muestra nada apasionado con el viaje, tiene proyectos propios y no quiere dejar a su novia Groven. El Jökulls Neffels resulta ser un volcán apagado con una elevación de 1400 metros en Islandia, cuya isla con gran actividad volcánica está localizada en el Océano Atlántico en el noreste de Europa, cercana a Groenlandia. El Scartaris, según Verne, es uno de los picos del volcán, y las calendas de julio serían los días finales del mes de junio, donde la sombra de la cumbre señalaría la entrada a los abismos de la Tierra. ¡Ven, Axel! ¡Date prisa, desgraciado! Ni tu maleta está hecha. Pero si estamos aún a 26 de mayo y hasta fines de junio. ¿Crees, ignorante, que es tan fácil trasladarse a Islandia? Si no te hubieras marchado como un necio, hubieras venido conmigo a la oficina de los señores Liefender, donde habrías visto que de Copenhague a Reykjavik no hay más que una expedición mensual, el 22 de cada mes. Si esperásemos a la del 22 de junio, llegaríamos tarde para ver la sombra del Scartaris. Es preciso llegar a Copenhague y de ahí buscar algún medio de transporte. ¡Anda! ¡Ve a hacer tu equipaje enseguida! Superadas varias incidencias ocurridas en el viaje, el profesor Lidenbrock y Axel llegan a la cima del Jökulls Neffels, guiados por Hans. Hans, un islandés de larga cabellera pelirroja, enorme estatura y complexión musculosa. Encontrar el acceso al corazón del planeta no iba a ser fácil. Pasados algunos días de cielos grises y nebulosos que cubrían al sol, el domingo 28 de junio varió el tiempo, y la sombra del Scartaris señaló la boca de un pozo oscuro por el que sin demora los tres personajes iniciarán el descenso. En estos tiempos, cuando hablamos de entrar a los abismos, debemos separar a las cavernas naturales de las creadas por los humanos. En las naturales encontramos a la cueva de Kruvora Voronia en la República de Georgia, con 2.197 metros. Bajé a Kruvora Voronia. Bueno, soy fotógrafo de aventura. Mi actividad deportiva es la espeleología y soy explorador de cuevas. Como explorador de cuevas tenía mucha ansiedad, mucho gusto por ir a ver cosas nuevas, por ver lugares increíbles. Entonces, cuando me enteré que se había descubierto esta cueva, había rebasado Kruvora Voronia la cota de los 2 kilómetros, me dio mucha inquietud de ir a visitar esta cueva. Entonces busqué los medios para ir a este lugar tan fantástico, ¿no? Parecía como algo inaudito, algo increíble, ¿no? Es como los primeros que fueron a la luna, o las primeras personas que subieron al Everest, ¿no? Son lugares increíbles de la naturaleza. Entonces tenía esa motivación, ¿no? Esa inquietud de ir a la cueva más profunda del mundo. Y en la comparativa de las cuevas profundas del mundo, pues México se encuentra en un lugar privilegiado, siendo que de todo el continente, de todo el hemisferio, México tiene todas las cuevas más profundas. Y bueno, en el 2003 tuve la suerte de estar en la que era la cueva más profunda en ese momento, que era el sistema Cheve, que está en la Sierra Juárez, en Oaxaca. Y en el 2013 unos ingleses empujaron otra cueva, el sistema Huautla, en Huautla de Jiménez, en Oaxaca, y la volvieron a hacer la cueva más profunda del mundo, del continente, y tiene 1.555 metros de profundidad.
Se imaginar 1,5 kilómetros para abajo, ¿no? Igualmente tiene mucha agua, tiene muchas cascadas, pero la cueva está como a 16 grados y Crubera Boronia está a 2 grados centígrados. Entonces, el reto que significa Crubera Boronia es muy fuerte, ¿no? Porque acostumbrados a la gente que vivimos aquí en un país tropical, ir a Europa del Este, donde hace mucho más frío, bueno, hace mucho más frío, ir a una cueva de 2 grados, para que nos demos idea, tengamos una comparativa, el refrigerador de la casa está a 6 grados, ¿no? Entonces estar en una cueva que está a 2 grados, pues significaba muchísimo para mí, ¿no? Como reto físico de bajar a esta cueva. Finalmente se hacen campamentos, como en el Everest se hace campamento 1, campamento 2, campamento 3. Aquí en esta cueva tan profunda hacemos campamentos, hicimos uno a 700, otro a 1400, a 1600. Ya cuando bajamos a esta profundidad de 1600, atacamos la cima a 2000 y regresamos a dormir a 1600. Descansamos, al otro día subimos a 1400. En este tramo, aunque parece solo son 200 metros, hay que pasar un sifón. Un sifón es una cámara inundada con agua donde hay que pasar en una apnea. Se toma aire con los pulmones nada más, no se necesita tanque ni nada. Y con el puro aire de los pulmones se cruza, ¿no? Pero el agua está a 5 grados, entonces nos ponemos unos trajes térmicos, se llaman trajes secos, y que nos aísla del agua. Pasamos este sifón, bueno, tanto de ida como de regreso, ya llegamos a dormir a 1400 y ya después salimos hasta la superficie. Significa que estuvimos 6 días dentro de la cueva. Durante este periodo de 3 semanas que duró la expedición, estuvimos 6 días dentro de la cueva. Y en el fondo de Crubera Boronia, como en muchas cuevas, usualmente la cueva se cierra o hay un conducto donde se sifona. Esto quiere decir que el conducto se llena de agua, entonces los trabajos de exploración se vuelven mucho más técnicos. Los espeleobusos, yo no soy espeleobuso, yo nomás hago espeleología donde hay aire. Entonces la cueva pues solo se va inundada, entonces hay que llevar mucho equipo técnico de buceo para poder hacer estas incursiones. Y Crubera tiene 2 fondos, uno es uno inundado y otro camino bajas un pozo de 80 metros y está un lago donde se buceó y no cierra, no continúa, ¿no? Se cerró. Entonces así se cierran las cuevas. Hay unas cuevas que se cierran en una grieta y ya es infranqueable, ¿no? Y bueno, ¿ha ido más gente a la luna o ha llegado más gente a la cima del Everest que al fondo de Crubera Boronia? Al fondo de Crubera Boronia hemos estado alrededor de 25 o 30 personas. Entonces en realidad es un grupo muy selecto de los que hemos tenido la fortuna de ir hasta el fondo de la cueva más profunda del mundo.